En la frontera entre Escocia e Inglaterra, los arqueólogos descubrieron la presencia de un recinto fortificado de madera. La excavación se inició en 1950. Entonces se llegó a la conclusión de que varias generaciones de soldados se habían sucedido allí entre el año 85 y el 350 después de Cristo. Un espeso manto de turba cubría dichos vestigios. En este magma compacto, totalmente desprovisto de oxígeno, la materia orgánica suele padecer en menor medida los efectos de la corrosión. Desde hace 40 años, un especialista en legiones romanas, el doctor Robin Birley, se remonta en el tiempo excavando una capa tras otra el espacio de la fortaleza de Vindolanda. ¿Disfrutaba el destacamento de una apacible vida en su destino de la frontera? ¿Cómo podemos averiguarlo? ¿Qué información nos proporcionan todos estos objetos? Las piezas de cerámica finamente decoradas debían adornar las mesas de los oficiales. Se supone que la tropa, entre las guardias y las maniobras, organizaba breves momentos de ocio practicando juegos de estrategia. Bajo el gobierno de Trajano, a finales del siglo I de la era cristiana, los romanos movieron peón en el tablero de un inmenso imperio. En 500 años, Roma fraguó un impresionante dispositivo militar. Primero, durante la época de la República, interviniendo cada vez que uno de sus aliados era atacado. Luego, durante el Imperio, en el que los soldados pasaron a ser verdaderos profesionales, miembros de un ejército entendido como oficio. Los reclutas podían ser movilizados en cualquier momento y se hallaban perfectamente entrenados. Estas legiones consiguieron derrotar a todos sus adversarios. Las tropas de Aníbal, los hoplitas griegos, los guerreros persas, dieron muestras de una tremenda eficacia. Allá donde iban les precedía su fama. Las legiones eran temidas en todos los países de la cuenca mediterránea. Estas legiones al mando de Cneo Cornelio Escipión desembarcaron en la ciudad griega de Emporión. Es interesante ver la ubicación del asentamiento de Emporión al sur de la bahía de Rosas y también por las características que presentaba la ciudad en ese momento. Actualmente la topografía ha cambiado mucho de época antigua, pero en época antigua la ciudad griega de Emporión estaba formada por dos núcleos urbanos, el sector de la Palayápolis, el actual San Martín de Ampurias, que cerraba una pequeña bahía natural, y el sector de la Neápolis, que la cerraba por el sur, este puerto natural. Por tanto, la ciudad de Emporión presentaba unas características topográficas y unas infraestructuras portuarias que fueron importantes y fueron utilizadas para desembarcar este ejército en el año 218 a.C. A partir de este desembarco, Roma inicia la ofensiva contra el ejército cartaginés e instala el campamento militar de Tarraco. Durante el siglo I a.C. se fundaron muchas ciudades en Hispania, una de las más importantes, Mérida. En el año 25 a.C., según nos refiere Dion Casio, se funda la nueva colonia Augusta Emérita. La denominación emérita obedece a que su primer contingente colonial son estos veteranos de las legiones quinta y décima, quienes van a formar parte de esa inicial población de un nuevo territorio, el territorio lusitano, poco romanizado, un territorio que se va a incorporar al proceso político de Augusto en la península ibérica. Años más tarde, otra nueva generación de ciudadanos, ya plenamente romanizados y conocedores de los usos y costumbres culturales de Roma, serán los que realizarán la gran producción monumental de la nueva capital Augusta Emérita. Capital que sin duda se aproximará a los esquemas metropolitanos, como se puede ver en los conjuntos del foro, el teatro y todos los recintos monumentales de la nueva colonia emeritense. La ubicación de la colonia Augusta Emérita está determinada por los dos ríos, el Guadiana y el Albarregas. La planta está rodeada por una gran muralla que se abría en 4 puertas de ingreso. Incorporaban al interior las 2 vías principales, en torno a cuya intersección se encontraban los 2 recintos de espacios públicos, el Foro Colonial y el Foro Provincial.
después de la fundación de su ciudad, los romanos controlaban todo el Mediterráneo. Las legiones desembarcaron en Gran Bretaña en el año 44 en tiempos del emperador Claudio, pero fue el emperador Trajano quien anexó las últimas conquistas: Arabia, Mesopotamia y la Capadocia en el año 105 de nuestra era, Dacia un año más tarde. ¿Pero qué sabemos de la vida de los legionarios en el transcurso de estas campañas? En el año 100, Trajano hizo erigir en Roma una columna de 40 metros de altura coronando lo que debía ser su propio mausoleo. A lo largo de más o menos 200 metros, un bajorrelieve en espiral relataba la campaña del emperador en Dacia, la actual Rumanía. Toda la vida de las legiones se reflejaba en esta minuciosa historia de la que el arqueólogo Salomon Reinach analizó hasta la más insignificante de sus escenas. El bajorrelieve presenta a los legionarios mostrando hasta el más mínimo detalle: cascos, armaduras y resto del equipo. Escenifica batallas, el asalto a las ciudades, pero sobre todo los métodos empleados por el ejército para avanzar en las marchas y la forma de construir las trincheras. Todo ello podía verse claramente representado. Lo único que les faltaba a estos hombres, inmortalizados en piedra, era la palabra. Los arqueólogos de Vindolanda extrajeron de la turba las pruebas que evidenciaban todo el potencial de las legiones de Roma. La fuerza de la legión se basaba en su conciencia de equipo. El grupo se apiñaba en torno al símbolo del imperio, el águila. Pero este poder residía también en la férrea disciplina impuesta a los reclutas. Los legionarios cumplían 25 años de servicio, no tenían derecho a casarse y tenían muy pocos o ningún entretenimiento. Los días transcurrían entre largas marchas bajo el peso de una armadura de 40 kilos. Cuando estaban atrincherados, se entrenaban. El legionario nacía y pasaba toda su vida empuñando el arma. A lo largo de toda su vida, repetía incansablemente las maniobras, acabando por interiorizar ciertas habilidades que hacían de la legión el cuerpo de armas más disciplinado de la antigüedad. Durante el tiempo que no estaba entrenando, el soldado limpiaba sus armas y su casco antes de que el centurión pasase revista. Si no estaban relucientes, era castigado. Una extenuante patrulla en el mejor de los casos, apaleamiento o latigazos en el peor de ellos. Si desertaba y era detenido, le esperaba la muerte. En los 4 puntos cardinales, las legiones impusieron lo romano por medio de las armas y la sangre, pero también transformando el paisaje, ya que, en lo sucesivo, habría que proteger este imperio en expansión, aumentando los kilómetros de frontera levantados frente a los bárbaros. Se construyeron numerosos recintos fortificados en los confines de este inmenso imperio. Bajo el mandato de Trajano, las legiones se asentaron en campamentos temporales. En Bretaña, la actual Gran Bretaña, se enfrentaron a temibles guerreros, los pictos. En Vindolanda, las colinas de Bardonmill, frontera natural entre Inglaterra y Escocia, se asomaban a las colinas del norte. Aquí fue donde se consiguió detener la conquista. Fue aquí donde, a principios del siglo II de nuestra era, con los emperadores de Trajano y Adriano, donde se jugó gran parte de la suerte del imperio. ¿Cuáles eran entonces los puntos débiles de las legiones? La excavación de la fortaleza de Vindolanda permitió dar con las piezas maestras que desvelaban tal misterio. En la primavera de 1973, los arqueólogos de Vindolanda realizaron un importante hallazgo, una serie de tablillas de madera que parecía tratarse de correspondencia. Pero las inscripciones se presentaron en principio ilegibles. Imposible saber si estos textos habían sido escritos en latín, la lengua oficial de las legiones. ¿Permitiría su restauración descifrar antiguas misivas de 2000 años de antigüedad? Desde los primeros análisis se pudo deducir que estos textos constituían un claro testimonio de la vida cotidiana de los soldados que habitaron el enclave. Un extraordinario hallazgo. Quizá fuese la única. Yo no me lo podía creer.
Pero en días sucesivos fueron localizadas más tablillas y de repente nos dimos cuenta de que habíamos conseguido reunir informaciones absolutamente diversas sobre el pasado, ¿entienden? Estas gentes nos contaban aquí lo que hacían en su día a día y eso normalmente no suele suceder en arqueología. Desde 1973 y hasta el día de hoy se han exhumado más de 1000 tablillas. Los arqueólogos las encontraron en el mismo lugar, en un foso a los pies de la muralla. Según ellos, esto constituye la base de un primer misterio. ¿Cómo acabaron allí? Las tablillas eran de roble. Tenían el formato de una postal. En el reverso, el texto en latín. En el anverso, la dirección del destinatario. Pero los manuscritos contaban con algunas lagunas, ya que la madera parecía haber sido pasto de las llamas. Con ello se perfilaba un nuevo enigma. ¿Fue atacada la fortaleza? ¿Fueron quemados sus archivos? Emplearían varios meses de trabajo para descifrar dichos textos. Los epigrafistas esperaban encontrar en ellos detalles de la vida cotidiana. Desde el principio se dieron cuenta de que los autores de los correos habían firmado sus misivas. ¿Qué clase de información sobre el ejército romano podía proporcionar tal descubrimiento? ¿Habían puesto fecha a sus mensajes los legionarios? Sin embargo, unas cuantas tablillas centraron la atención de los especialistas. Relataban hechos excepcionales en el ejército romano, casos de deserción masiva. ¿Cómo explicar este fenómeno en un ejército con una disciplina tan férrea? Los arqueólogos fueron en busca de nuevas tablillas para intentar comprender lo que podía haber sucedido en la fortaleza de Vindolanda en el siglo I de nuestra era. Gracias a estos mensajes, lograron reconstruir en principio una parte de la vida de un hombre, Flavius Cerialis. Flavius Cerialis era tribuno. Se hallaba al mando del campamento de Vindolanda. Le escribía al gobernador de la provincia y a algunos de sus oficiales y recibía por parte de estos las correspondientes respuestas. El tribuno Cerialis dirigía 480 hombres. Los soldados de la 9ª cohorte Bátava, una unidad de refuerzo con origen en los Países Bajos. El destacamento del campamento de Vindolanda estaba formado por una unidad de infantería y otra de caballería reclutadas en la desembocadura del Rin. Se trataba de una unidad de refuerzo cuyos soldados se convertirían en ciudadanos romanos al cumplir los 25 años de servicio. Cuando llegaron a la frontera del norte, los hombres de la 9ª cohorte relevaron al destacamento que les había precedido en la explanada. Como buenos legionarios, arrasaron con la antigua fortificación para construir la suya, más sólida y mejor adaptada a sus necesidades. El se basaba en que sus militares no eran solo guerreros, también eran obreros, leñadores, constructores e ingenieros. Los soldados de Vindolanda eran como hormigas. Cortaban cientos de árboles, cavaban y se atrincheraban cada vez que paraban. En ocasiones arrasaban bosques enteros para maniobrar a su antojo. Edificaban fortificaciones capaces de resistir cualquier tipo de asalto. Una legión de unos 6000 hombres necesitaba de un par de horas para levantar una plaza fortificada rodeada de un alto cerco y un foso de 2 metros de profundidad. En Vindolanda, el destacamento de Flavius Cerialis construyó una fortificación sin saber si iba a permanecer mucho tiempo en el lugar. Quizás al día siguiente, estos hombres recibiesen órdenes para adentrarse en territorio enemigo. Bajo el imperio de Trajano, a finales del siglo I, 28 legiones, 150.000 hombres, velaban por la seguridad del imperio. Eran ciudadanos romanos, pero la defensa de las fronteras requería cada vez un mayor número de hombres. Al lado de las legiones, las cohortes de refuerzo eran formadas a partir de reclutamientos llevados a cabo en territorios conquistados. Si sobrevivían a los 25 años de servicio, podían obtener también ellos la ciudadanía romana.
Serían propietarios de una pequeña porción de terreno. Era a lo que aspiraban los hombres de la 9ª cohorte. Para ellos, la colina de Vindolanda se encontraba en el fin del mundo. Emplearon varias semanas para venir desde la Galia. Algunos llegaron enfermos, víctimas de una conjuntivitis que los debilitaba. Otros habían caído en emboscadas. Flavius Cerialis hacía recuento de sus muertos. A su llegada, los pictos lanzaron su caballería ligera con fuerza y contundencia y se adentraron en las colinas. En los primeros días los soldados debían sobrevivir a base de hurtos. Lo que necesitaban para vivir lo robaban en los poblados enemigos de los alrededores. Lo suficiente como para instalar el campamento y echar raíces en esta húmeda tierra. En cada una de estas racias intentaban hacerse con paja seca para alcanzar uno de los pocos placeres que podía permitirse el legionario: fabricarse un buen lecho. ¿Era este tipo de vida tan dura lo que incitaba a los hombres a desertar o existía alguna otra razón para hacerlo? Los arqueólogos del enclave de Vindolanda esperaban hallar la respuesta en el transcurso de las excavaciones. En invierno, al cabo de unas semanas, la paja fresca empezaba a enmohecerse. La incesante lluvia que caía en el campo lo empapaba todo. Los caminos quedaban arrasados. Entre guardias y entrenamientos, los hombres se reunían alrededor del fuego para saborear su bebida preferida, vino de miel y especias. Jugaban a dados o a las damas. Algunos hombres heridos en combate eran atendidos por el médico del campamento, un griego como la mayoría de los médicos de las legiones. Flavius Cerialis era el jefe de un destacamento similar en una pequeña ciudad. Cada uno de sus hombres dominaba una o más especialidades. Una serie de cualidades muy valoradas en el caso de los soldados, pues los artesanos más reconocidos estaban exentos de ir de maniobras. El recinto fortificado disponía de un hospital que el tribuno hizo construir con grupos de obreros y yeseros. Los leñadores talaban la madera suficiente para calentarse. Los armeros fabricaban y reparaban las armas. Los hombres esperaban la llegada del buen tiempo para recaudar los impuestos en los condados circundantes o comerciar con los pueblos vecinos. Para sobrevivir, el destacamento debía vender los productos que él mismo fabricaba: ladrillos y tejas con la estampilla del águila de las legiones de Roma, así como objetos de hierro forjado y joyas. Algunos campamentos albergaban incluso talleres de cerámica. La cohorte contaba también entre sus filas con un zapatero, artesano muy respetado, pues era quien fabricaba y reparaba las sandalias de cuero imprescindibles para los soldados. Estas sólidas sandalias eran fácilmente reconocibles gracias a sus suelas reforzadas con varias filas de clavos. Se trata de un zapato de soldado. Podemos observar los clavos bajo la suela que protegían el calzado durante las marchas. Posteriormente, los arqueólogos encontraron un zapato de mujer en el recinto fortificado. Un descubrimiento excepcional. ¿Qué hace allí entre todos los efectos militares? Muy bonito. Realmente precioso. Sí, estaba por allí. Colóquelo en una bolsa con un poco de agua. Es realmente fantástico. Otra vez zapatos de mujer. Sí, zapatos de mujer. Y en un campamento de soldados. Además de los zapatos de mujer, el equipo localizó zapatillas de bebé dentro del recinto amurallado. Una nueva excavación extrajo de la tierra una espada de madera. Al principio se creía que se trataba de un arma falsa usada para los entrenamientos, pero era demasiado pequeña para haber sido manejada por un adulto. Se trataba en realidad de un juguete. Estos descubrimientos demostraban que vivieron mujeres y niños en el interior de la fortaleza de Vindolanda, a pesar de que los legionarios tuviesen prohibido casarse. A la
excavar sus trincheras, sacaron a la luz un entramado de estructuras. La madera y la piedra se encontraban superpuestas con algunos años de diferencia y siguiendo un esquema diferente. No hubo en la explanada de Vindolanda una única fortificación como se había pensado durante mucho tiempo, sino una serie de edificios distintos. Los primeros recintos fortificados fueron construidos con madera. Eran simples estructuras temporales. El ejército romano se hallaba sujeto por aquel entonces a mucha movilidad y cada corte construía sus propias fortificaciones. Pero a principios del siglo I fue construida una fortaleza de piedra. Las legiones se asentaron permanentemente en la frontera. Incluso llegó a florecer un poblado a las puertas del destacamento. La fortaleza de piedra atrajo a poblaciones vecinas que conseguían obtener cierto beneficio económico. Un nuevo poblado vio la luz. Seguramente los jóvenes de la novena corte debieron encontrarse allí con jovencitas que se convertirían en sus compañeras, a pesar del estricto reglamento de las legiones. Este pueblo albergaba a comerciantes, familiares de soldados y zonas de ocio. Una de estas zonas se convirtió en uno de los principales símbolos del mundo romano, los baños. Este edificio, compuesto por dos salas abovedadas paralelas y por una piscina con forma de media luna, era construido normalmente a las afueras del asentamiento. Antes de empezar con sus excavaciones, los especialistas en arquitectura militar se preguntaban si la fortificación de piedra de Vindolanda se asemejaría al resto de las construidas en el resto de fronteras del imperio. ¿Tendría esta gran nave forma rectangular, con el esqueleto edificado alrededor de dos grandes ejes que se cortaban en ángulo recto? ¿Incluiría las filas de barracones destinadas a la tropa? Los arqueólogos suponían que la tradición militar prevalecería y que encontrarían el Praetorium, cuartel general, cuyo corazón estaba formado por la sala de los estandartes, un santuario dedicado al culto imperial y a la salvaguardia del tesoro del destacamento. Con la construcción de la fortaleza de piedra, las tropas se asentaron en el territorio que defendían frente a los invasores bárbaros. El doctor Birley pensaba que los soldados se habían aclimatado trabando sólidas relaciones con las personas autóctonas. Una vez más, las tablillas confirmaron dicha hipótesis. El mismo Flavius Cerialis no vino solo hasta estos lejanos parajes. Su mujer y su hijo lo acompañaron. Numerosos oficiales habían hecho lo mismo, como lo demuestran las tablillas registradas con el número de inventario 291 y 292. Correspondencia privada entre la mujer de Cerialis, Lepidina, y la esposa del prefecto de un campamento, Claudia Severa. Saludos de Claudia Severa a su querida Lepidina. El tercer día de los idus de septiembre, hermana mía, desearía sinceramente que pudieses venir a visitarnos para mi cumpleaños. Con tu presencia me harás ese día muy agradable. Saluda a tu querido Cerialis. Mi Aelius y mi hijo pequeño te saludan. Cuento contigo, hermana mía. Cuídate, hermana mía, querida. Así también yo seré feliz. Saludos. Querida Claudia, como te prometí, pedí permiso a Cerialis para ir a verte y me dijo que ya lo sabía y que os visitaremos juntos. Recibirás otra misiva indicándote cómo y cuándo nos veremos. Besos a tu Aelius de mi parte, hermana lejana, mi alma gemela. Ningún texto mejor que las tablillas de Vindolanda pusieron en evidencia los cambios de costumbres en el ejército romano. Los reclutas de las tropas de refuerzo afrentaron una regla fundamental de la legión: fundaron familias en su asentamiento.
Con ello podemos llegar a comprender por qué desertaron tantos hombres. Podemos imaginar por qué los soldados desertaban. Muchos de ellos debían convivir con alguna joven del pueblo. De tal manera que cuando fueron enviados a Dacia, la única solución mientras no transcurriesen los 25 años era desertar, escapar huyendo a través de las colinas durante varias semanas a la espera de que el regimiento se marchase y así regresar para vivir tranquilos. Siguiendo las huellas de Cerialis y de sus hombres, la investigación llegó aún más lejos. Los arqueólogos reconstruyeron la cadena de acontecimientos que hicieron que las tablillas llegasen hasta nosotros. Analizando la zona de extracción, descubrieron que las tablillas formaban un bloque compacto. Las mejor conservadas se hallaban en el corazón de dicho bloque. Las de la superficie habían sido pasto de las llamas e incluso algunas de ellas se encontraban prácticamente reducidas a ceniza. Intentaron reconstruir las circunstancias particulares de la escena que probablemente tuvo lugar hace unos 2000 años en el recinto fortificado de Vindolanda. Tras varios años de acuartelamiento, la 9ª cohorte bátava fue enviada al Danubio. Antes de abandonar el lugar, Flavius Cerialis quemó precipitadamente todos los archivos. Pero ese día llovió y la tormenta apagó las llamas. Cuando lanzó la hoguera a los archivos del campamento, ¿era Cerialis consciente de lo que le esperaba? Dichosos aquellos de sus hombres que decidieron desertar. En el mes de marzo del año 105 después de Cristo, el emperador Trajano atravesaba el Danubio a miles de kilómetros de Vindolanda. Antes de lanzar una gran expedición hacia el este y Mesopotamia, Trajano invadió Dacia, la actual Rumanía. 8 legiones se instalaron más allá del Danubio para proteger esta lejana colonia enclavada en pleno país bárbaro. Pero, ¿qué pretendía hacer Trajano a orillas del Danubio, a miles de kilómetros de Roma? Las campañas de la 9ª cohorte en Dacia fueron duras y muy crueles. Esta guerra es la que reprodujo la columna de Trajano sin omitir el más sórdido de los detalles. Las legiones se enfrentaron a las caballerías sármatas avanzando violentamente con su infantería como si de una devastadora ola de acero se tratase. Completamente acorazados, hombres y caballos eran todo uno, pero sus afiladas armas no conseguían doblegar a las implacables legiones. El ejército de Roma avanzaba imparable arrasándolo todo a su paso. Las batallas fueron numerosas y sangrientas. Ninguna de las partes beligerantes retuvo a alguien como prisionero. En este conflicto, como en toda guerra, fue la población civil la que más sufrió. Las mujeres, ancianos y niños, cuando no eran masacrados, eran deportados. Va victis, ay de los vencidos. La huella de Flavius Cerialis y de la 9ª cohorte bátava se pierde en Dacia. Trajano, extenuado, murió en el año 117, al regreso de su última campaña a orillas del Éufrates. Cuando Adriano accedió al poder, comprendió rápidamente que la época de la expansión era agua pasada.
El nuevo emperador decidió rodear el imperio con una línea de defensa formada por miles de torres de vigilancia, murallas y fosos. Esta frontera, delimitando el territorio, tenía como misión frenar y abortar cualquier posibilidad de ataque bárbaro. En Germania, Oriente y África había varios miles de kilómetros que defender con solo 130.000 hombres. El ejército romano dedicó sus últimos esfuerzos a la construcción de esta barrera. También en Gran Bretaña los legionarios se protegieron tras este aparente dique. Una muralla de 6 metros de alto, de 2 a 3 de ancho y 130 kilómetros de largo cercaba el norte de la isla. Un profundo foso bordeaba esta obra. Un camino avanzaba en paralelo, comunicando una fortificación con otra. Vindolanda se encontraba en el centro del dispositivo y Adriano la visitó personalmente. Iniciados en el año 122, los trabajos finalizaron 5 años más tarde. Un gran número de unidades participaron en la edificación de esta ingente obra. Cada kilómetro y medio, un pequeño bastión albergaba a un puñado de soldados de infantería y algunos de caballería. Pero la protección del imperio empezaba a salir cara, muy cara. Las legiones de Roma se debilitaron, como lo prueba un reciente descubrimiento. A 100 kilómetros al norte de la muralla de Adriano, las excavaciones de varios poblados pictos sacaron a la luz tesoros numismáticos, miles de monedas romanas en el corazón del territorio enemigo. ¿Cómo habían llegado hasta allí? Para los pictos de Escocia, estos soldados con relucientes armaduras constituían un verdadero misterio. El mantenimiento de las tropas en la frontera tuvo nuevas consecuencias. Los encuentros culturales se multiplicaron, facilitando una cierta forma de mestizaje. Todavía anclados en la Edad de Hierro, los pictos tenían mucho que aprender de estos hombres venidos del este, pero también ellos tenían mucho que enseñar. Se estaba gestando un nuevo mundo. ¿Quién podía imaginar que algún día los romanos pagarían caro mantener la paz y proteger el imperio? Si contemplamos en un mapa lo que fue el Imperio Romano, no podemos dejar de asombrarnos de su inmensa extensión. Roma se superpuso a infinidad de pueblos distintos, supo atraerlos e integrarlos en su cultura, dando lugar a los más diversos sincretismos. Transformó 1000 realidades en la realidad de Roma. Este hecho se puede observar en la monumental y bien conservada Tingad o en otras ciudades de la actual Argelia y Túnez. La inteligente gestión del agua, los equipamientos públicos, termas y letrinas, las bibliotecas, los mercados. Su moneda única, el denario, que sería nuestro actual euro, es solo una pequeña muestra de la gran herencia que nos dejó el imperio. Cuando los hombres de la Tercera Legión Augusta desembarcaron en las costas del norte de África, Roma tenía más de 600 años de antigüedad. Numidia ardía bajo el sol. El aire se impregnaba del embriagador perfume de las carrascas recalentadas. Pero estos hombres ya estaban acostumbrados a dicho tipo de clima. Había entre ellos algunos veteranos de las campañas orientales del emperador Trajano. Nos situamos en el año 100 de nuestra era. El Imperio Romano se hallaba en pleno apogeo. La ciudad resplandeciente, Roma, era la capital de un inmenso territorio.
El Mediterráneo en su totalidad era romano desde casi ya 200 años. ¿Cómo lograron realizar los romanos dicha proeza? ¿Cómo consiguieron someter a millones de extranjeros, galos, mauritanos, númidas, egipcios, árabes o partos? ¿Cómo construyeron estas ciudades en medio de inhóspitos parajes, atrayendo a poblaciones tradicionalmente nómadas? ¿Cómo podían controlar un territorio de 16 millones de kilómetros cuadrados y de 80 millones de habitantes? Los que creyeron durante mucho tiempo que los romanos se habían impuesto solo con la fuerza de sus legiones se equivocaron. De hecho, Roma se alimentó de la extraordinaria vitalidad africana. Las ruinas de las ciudades perdidas del norte de África conservan el recuerdo de esta misteriosa alquimia entre dos pueblos diferentes, dos mundos, dos civilizaciones. Pero antes de llegar hasta aquí, fue necesario que Roma se deshiciese de todos sus adversarios para que no pudiese constituir ningún tipo de obstáculo nunca más. Toda la suerte de la gran epopeya romana se jugó sin duda a orillas del Mediterráneo. Siglo II a.C., a las puertas de África, Cartago, la odiada rival, impedía a Roma reinar en solitario en este gran mar interior. Durante mucho tiempo los elefantes de Aníbal hicieron pesar sobre la península italiana una cruel amenaza. Los romanos no querían encontrarse con el enemigo llamando a la puerta de su ciudad. Querían ser los dueños y señores de las rutas marítimas que les abrirían las puertas de un floreciente comercio con Oriente Próximo y Egipto. Si las legiones conseguían tomar Cartago, la ciudad púnica sería borrada de la faz de la tierra. En el año 146 a.C., las legiones de Escipión Emiliano conseguían tomar Cartago tras muy duros combates. Para no rendirse a su eterno enemigo, sus habitantes se arrojaron a las llamas de una enorme hoguera. De la ciudad púnica, los soldados romanos solo dejaron un manto de ceniza. La arrasaron a conciencia, como para conseguir borrar hasta su recuerdo. Los arqueólogos encontraron la huella de esta rica capital. Un estrato formado por un amasijo de carbón, plomo fundido, ladrillos y cerámica. Los legionarios redujeron Cartago a cenizas. La ciudad romana se construyó sobre estos terribles cimientos, pisoteando el cadáver de su enemiga. En lo sucesivo, las puertas de África quedaban abiertas. Se inició una nueva conquista bajo la espada de las legiones de la ciudad eterna, Roma. Mare Nostrum, nuestro mar. Es así como llamaban los romanos al mar Mediterráneo, lago interior de un imperio que se extendía desde las islas británicas a las orillas del Éufrates. Nada pudo resistirse a las armas de la República. Con la intronización del primer emperador, Augusto, en el año 27 a.C., las fronteras del imperio quedaron fijadas. Roma fue tejiendo su tela de araña por África y Occidente, sobornando a los soberanos vencidos, llegando a acuerdos con las élites locales o nombrando gobernadores de provincia. Luego prosiguió la conquista hacia el este, siguiendo la huella de Alejandro el Grande. En el año 105 el emperador Trajano lanzó sus tropas contra los guerreros partos de Mesopotamia. Las legiones romanas extendieron las alas de sus águilas por las montañas de Anatolia, las laderas del monte Zagros y el desierto sirio, como una más de las innumerables marcas que dejaban a su paso. Más hacia el sur, en la actual Arabia, Trajano logró lo que nadie había conseguido antes: someter a la civilización nabatea. Este gran estratega consiguió atravesar la cadena de acantilados que había preservado a Petra de cualquier posible invasión. Se erigieron nuevos templos y los ingenieros tallaron también su roca, una nueva joya del decorado de los teatros romanos. Arabia estaba dominada.
El Águila de Roma cobijaba a 80 millones de personas de diversas culturas y confesiones. Su dominio se sucedería a lo largo de 300 años. En el año 100, la Tercera Legión Trajana se instaló en Tingat, Tamugadi, en el norte de África. Cuando descubrieron las ruinas de Tingat y las del resto de ciudades romanas del norte de África, los arqueólogos franceses estaban seguros de poder probar que Europa había llevado la civilización a golpe de legiones a los pueblos bárbaros del Magreb. Así quedaba justificada la colonización de estos territorios, haciendo de las tropas coloniales las nuevas legiones de Occidente. No eran capaces de imaginar que no fue África la que se hizo romana, sino Roma la que se hizo africana. En el siglo XIX, en pocos años, decenas de arqueólogos se dedicaron a sacar a la luz esta ciudad muy pronto conocida como la Pompeya de África. Hay que decir que sus dimensiones eran tan impresionantes como el hecho de que se transportasen hasta allí todos los materiales utilizados en su construcción. La piedra, el mármol, viajaron decenas, incluso centenares de kilómetros hasta llegar a esta ciudad de las Aurès, perdida en medio de las montañas. Como estaba asentada sobre un cuadrilátero perfecto, se creyó durante mucho tiempo que el plano de Tingat era un calco del de un campamento de la Legión. Pero para comprender los vestigios dejados por sus habitantes era preciso remontarse en el tiempo hasta llegar al momento de su fundación. Este minucioso plano contenía un mensaje que solo los especialistas en arquitectura antigua han sido capaces de descifrar. Lo primero que nos sorprende en esta vista aérea es la perfección geométrica del plano de Tingat. Es un plano tan perfecto y también tan extraño que al principio creímos que se trataba de un tipo de plano determinado, del plano de un campamento romano pura y simplemente calcado. Cuando se observa la organización interior, una vez superado este estadio de observación del plano cuadriculado, del plano octogonal, nos encontramos con todos los elementos de una ciudad romana y comprendemos lo que representaba Tingat para los que la concibieron inicialmente. Un verdadero escaparate de lo que era la civilización romana, el mundo romano, en un país en vías de ser ocupado en estas altas llanuras del norte de las Aurès. Lo más representativo del urbanismo romano en este plano de Tingat es la ubicación del Fórum en pleno centro de la ciudad, en la intersección de los dos ejes principales, el Decumanus Maximus y el Cardo Maximus. Un buen ejemplo del urbanismo romano lo tenemos en Itálica. Itálica Adrianea, cuna de los emperadores Trajano y Adriano. Destaca por el aspecto de sus calles, con 8 metros de ancho para la calzada y 4 metros para cada uno de los pórticos laterales. La ausencia de huellas de ruedas en las losas del pavimento hace pensar en un tráfico preferentemente a pie, como de paseo y disfrute de un paisaje urbanístico desconocido en ciudades provinciales hispanas. El apogeo de Itálica fue tan esplendoroso como efímero. Los daños irreparables empezaron por arruinar edificios públicos y privados, gravísimamente afectados ya en el siglo III. Se inicia entonces el ocaso de Itálica y una degradación que irá en aumento durante los siglos IV y V. El brillo de la ciudad más carismática de la Bética y una de las más afamadas de Hispania se había extinguido definitivamente. No solo en el norte de África tenemos estos ejemplos fantásticos de urbanismo romano. En toda la cuenca mediterránea y también en la península ibérica, en las 3 Hispania de la antigüedad, tenemos ciudades impresionantes, ciudades que han sido las madres de nuestras ciudades actuales, como por ejemplo en Bárquino.
la Barcelona actual, que debe su fisonomía del casco antiguo que conocemos hoy como barrio gótico al trazado, a la invención, digamos, de los romanos de este urbanismo realmente moderno y contemporáneo. Estamos ahora aquí junto al templo romano, los vestigios monumentales más antiguos de la ciudad. Antes del cambio de era, más o menos lo podríamos fechar hacia el 10-5 antes de Cristo, un templo con capiteles corintios que estaba en el centro del foro de la plaza antigua de la ciudad, que más o menos viene a corresponder con un ángulo de la plaza de San Jaime, centro todavía vital de nuestra ciudad, con sus organismos públicos y políticos. En el urbanismo de las ciudades romanas era muy importante el papel que jugaban las puertas de la ciudad. En el caso que nos encontramos ahora, la puerta de mar de la colonia Barquino era una de las puertas monumentales de la ciudad, construidas en el Alto Imperio y remodeladas a partir de los siglos III, inicios del siglo IV. En esta puerta conservada observamos la presencia del paso de peatones, que es el único que nos ha llegado hasta nuestros días. Regresamos a Tingad. La arqueóloga argelina Nasserah Ben-Zedik ha consagrado toda su vida a la antigüedad romana en el norte de África. Sabe que la civilización púnica no esperó a los romanos para construir ciudades a orillas del Mediterráneo. Sin embargo, hacia las tierras del interior, la urbanización no era tan evidente. Las altas llanuras en las que Tingad se encontraba engastada acogían a menudo a poblaciones nómadas. La región distaba mucho de ser un lujoso paraíso. La ubicación de la ciudad en este lugar es un verdadero misterio. ¿Qué tipo de riquezas pensaban hallar sus fundadores? ¿Quiénes pusieron la primera piedra de la ciudad? ¿Por qué se asentaron en parajes tan inhóspitos? En la propia ciudad es donde podemos hallar los primeros elementos para obtener las correspondientes respuestas. Tingad, como todos sabemos, fue fundada por el emperador Trajano en el año 100. Al principio con un pequeño grupo de ciudadanos romanos, entre los cuales había civiles y veteranos de guerra. Lo que nos interesa para demostrar que este es uno de los pocos veteranos de los que tenemos indicios y que se encontraba allí en el momento de la fundación de la ciudad es la expresión que nos dice: Mi sui honesta missione ab Imperatore Traiano Optimo Augusto Germánico Dácico Pártico, que quiere decir que fue enviado o licenciado con todos los honores por parte del emperador Trajano. Esto nos sitúa en el momento de la fundación, y calificarlo como licenciado con todos los honores indica que el soldado estaba retirado, tratándose, por tanto, de un veterano de guerra. A principios del siglo II de nuestra era, las legiones se asentaron definitivamente en Numidia, al norte de las Ogues, en el gran campamento de Lambés. Se encargaban de vigilar una vasta región, la Mauritania cesariana, que comprendía la mayor parte de la actual Argelia. Pero para Roma no se trataba tanto de ocupar el territorio como de divulgar su civilización. Tras haber vencido, los legionarios guardaban sus espadas. Contaban entre sus filas con los mejores especialistas: ingenieros, arquitectos, obreros especializados en la construcción. Edificaban ciudades atendiendo a la más pura tradición romana, pero no solo se dedicaban a esto, ya que la mayor parte del tiempo también la empleaban en fundar una familia. Los soldados de las cortes auxiliares veían coronado su apoyo con un regalo de Roma, la ciudadanía. Les será remitido un diploma redactado